Bien, soy el doctor Rolando Cedillos y vamos a tocar en esta ocasión en la clase de tuberculosis de Medicina 2, ya que la de Medicina 1 la dedicamos a la tuberculosis pulmonar. En esta ocasión hablaremos de la tuberculosis extrapulmonar. El objetivo general de la presentación es revisar las formas más frecuentes y graves de la tuberculosis extrapulmonar, discutir su diagnóstico diferencial, conocer los medios diagnósticos disponibles, sobre todo aquí en El Salvador, entender las diferencias en el tratamiento de la tuberculosis extrapulmonar, porque todos los años el Hospital Rosales diagnostica un centenar de casos. Somos el hospital que más diagnostica tuberculosis en todas sus formas. Somos el hospital que más diagnostica tuberculosis extrapulmonar y somos el hospital que más diagnostica coinfección, tuberculosis y VIH. Y eso no ha cambiado a lo largo de los años. Repasando lo que ustedes debieron aprender en transmisibles, la tuberculosis es una infección crónica causada principalmente por el Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que es un bacilo ácido alcohol resistente aerobio estricto. Eso tiene mucha importancia desde el punto de vista clínico, como vimos en la medicina 1 y como vamos a reiterar ahora. El Mycobacterium tuberculosis se transmite a través del aire, a través de aerosoles, que son gotitas respiratorias de las más pequeñas, que las personas enfermas con tuberculosis pulmonar o laringia expelen no solo cuando tosen, sino también cuando hablan, cantan, escupen o estornudan. Y estos aerosoles, en virtud de su tamaño, son capaces de permanecer en el aire suspendidos más tiempo que las gotitas respiratorias comunes y de viajar también mayores distancias. Por lo cual las medidas de prevención son extremadamente importantes. Repasando primero unos mitos acerca de la tuberculosis extrapulmonar, es falso que hay que tener tuberculosis pulmonar para padecer la tuberculosis extrapulmonar. Otro mito muy difundido es que la tuberculosis extrapulmonar solo afecta a los inmunosuprimidos, lo cual no es cierto. Y por otra parte, no todas las tuberculosis son contagiosas, únicamente las pulmonares y las laringeas. Entonces, repasemos algunas verdades acerca de la tuberculosis extrapulmonar. Una de ellas es que, aunque puede cursar con los síntomas usuales, como fiebre, pérdida de peso, frecuentemente en las tuberculosis extrapulmonares estos pueden estar ausentes. Otra verdad es que las tuberculosis extrapulmonares por definición son paucibacilíferas. Este término significa de que son poco bacilíferas. Ya ahí pues eso implica un reto en el diagnóstico de las tuberculosis extrapulmonares a través de las tinciones para bacilos ácido alcohol resistente. Y finalmente otra verdad es que no está en la naturaleza de todas las tuberculosis pulmonares o extrapulmonares ser diagnosticadas etiológicamente, es decir, demostrando la presencia del Mycobacterium tuberculosis. Eso no siempre es posible y hay que tenerlo muy en mente, particularmente las tuberculosis extrapulmonares en las que, como ya dije, los bacilos son más escasos que en las pulmonares. Y así, por ejemplo, ¿verdad?
es extremadamente raro que en una tuberculosis extrapulmonar se logre teñir a través de una baciloscopía, es decir, de una tinción de Sil-Nielsen, el Mycobacterium tuberculosis como se ve en la fotografía de la izquierda. Y eso implica también que los cultivos con frecuencia son negativos, porque al no haber mucho bacilo, no necesariamente van a crecer en el medio especial que se utiliza, que es el de Lowenstein-Janssen. El Expert MTB-RIF es una herramienta muy importante en el diagnóstico de las tuberculosis extrapulmonares, pero tampoco es una herramienta infalible, porque va a depender de si en la muestra hay bacilos, que como ya dije y repetí varias veces, son escasos en las tuberculosis extrapulmonares, pero al poder identificar esta metodología, el material genético de la bacteria, mediante reacción en cadena de las polimerasas, puede ser útil porque da un resultado bastante rápido. La sensibilidad no alcanza la sensibilidad que tiene para las tuberculosis pulmonares, y ni siquiera el Expert de última generación, el Expert MTB-RIF Plus, tiene o se acerca a una sensibilidad del 100%. No, los pacientes pueden tener tuberculosis en cualquiera de sus formas y la PCR estar negativa. Entonces, las tuberculosis extrapulmonares se pueden agrupar por su gravedad, como podemos ver en la diapositiva, pero por razones de tiempo no podemos examinar todas las formas de tuberculosis, así que nos vamos a limitar a las graves y de entre las menos graves a las más frecuentes. Entonces, comenzando por la tuberculosis ganglionar, que es la forma de tuberculosis extrapulmonar más frecuente que existe, cuya forma de presentación es generalmente por una adenopatía cervical, abscedada o no, con o sin síntomas constitucionales. Eso significa, y siempre relato esta anécdota de una consulta que me hacía una enfermera en los pasillos del Hospital Rosales, en el sentido de que se había detectado una adenopatía cervical, y al preguntarle a un médico cuál podría ser la causa, el médico aventuró el diagnóstico de un linfoma. Y yo le pregunté a la enfermera si había tenido fiebre, y lo cual negó. Le pregunté si había perdido peso y lo negó también. De hecho, andaba trabajando uniformada. Entonces la tranquilicé y le dije, lo más probable es que sea una tuberculosis ganglionar. Si se tratara de un linfoma, usted tendría síntomas constitucionales. Y con la tuberculosis ganglionar, como ya dijimos, como en todas las extrapulmonares, ese no es el caso necesariamente. Y pues podemos ver esta tuberculosis ganglionar relativamente discreta si la comparamos con esta tuberculosis ganglionar en otro paciente. Pero tenemos que tener presente que las tuberculosis se pueden presentar abscedadas, y de esta, por ejemplo, que está claramente abscedada y secretando pus, se pudo cultivar de esa pus, se pudo identificar de hecho de esa pus mediante baciloscopía la presencia del Mycobacterium tuberculosis. Entonces es bien importante pues todas estas secreciones mandarles la tinción de bacilo ácido alcohol resistente, aunque
parezcan franca pus. Porque las tuberculosis, no solo en el cuello, sino en cualquier parte del cuerpo, se pueden abscedar. Aquí tenemos otra, en un estadio de evolución más adelantado, ya drenó espontáneamente, pero todavía se ve la afectación, y es entonces importante tener presente el momento que estamos viendo la tuberculosis ganglionar, ya que de presentarse como nódulos firmes, eventualmente van a fluctuar, eventualmente se van a abscedar, y algo muy frecuente, formar fístulas cutáneas, y aún sin tratamiento pues pueden cicatrizar y dejar fibrosis, en lo que conocíamos en los libros de medicina como escrófulas. El diagnóstico diferencial, como ya lo dijimos, pueden ser los linfomas, particularmente los linfomas de Hodgkin, dado que la presentación principal de estos es en los ganglios cervicales. En el contexto de un paciente que tiene VIH, hay que diferenciar la tuberculosis ganglionar de una histoplasmosis, y hay una condición de las personas con VIH que se llama linfadenopatía generalizada persistente, que ocurre generalmente en los primeros meses y años de la infección. Se presentan muchos ganglios inflamados en el cuello que desaparecen y reaparecen, y que únicamente ameritan vigilancia, porque no se trata de ganglios que crecen continuamente como sucede en los linfomas y en las tuberculosis ganglionares. Los únicos ganglios, las únicas linfadenopatías que se deben de biopsiar son las que miden más de 2 centímetros y continúa creciendo. Entonces el abordaje de diagnóstico de la linfadenopatía puede ser con una citología por aspiración con aguja fina, que generalmente es negativa, pero hay que hacerla de todas maneras porque es menos invasiva que una biopsia. Pero con frecuencia el diagnóstico de tuberculosis ganglionar solo se puede hacer mediante la biopsia, que lo que va a revelar macroscópicamente es un material gaseoso como queso, que eso es lo que significa la palabra, lo que va obviamente a orientar el diagnóstico hacia una tuberculosis. La tinción podrá o no revelar bacilo ácido alcohol resistente, y la citología podrá revelar malignidad, por ejemplo, y entonces en ese caso el diagnóstico diferencial irá por otro lado. La biopsia misma va a poder identificar macroscópicamente, los cirujanos con experiencia, al extraer un ganglio, pues pueden apreciar esa característica como de queso que tiene el ganglio tuberculoso. Se debe de hacer un macerado, que eso es un procesamiento al fresco, o sea, siempre el cirujano debe tener el cuidado de la adenopatía, partirla en dos para que una porción del ganglio pueda ser procesada fresca en un macerado, que básicamente es un extendido del material, y poder ahí apreciar los bacilos ácido alcohol resistentes, porque ya cuando el ganglio extraído se coloca en formalina, ya no va a haber esa posibilidad. Los macerados los realizan los laboratorios. En cambio, la biopsia pues se realiza en el laboratorio de patología. Entonces las muestras, una parte del ganglio debe ir al laboratorio para el macerado y una parte del ganglio debe de ir a patología para el estudio histopatológico. El cultivo, si bien puede ser positivo del material obtenido, con frecuencia, la mayor parte de los casos, es negativo. ¿Qué nos va a decir la histopatología del ganglio tuberculoso? Bueno, va a mostrar granulomas, pero los linfomas también pueden formar granulomas, otras infecciones pueden formar granulomas. Lo importante es que estos granulomas sean descritos con necrosis gaseosa central
y células gigantes de Langhans. Ahí podemos apreciar, ¿verdad?, la necrosis central, las células gigantes de Langhans. Eso en cualquier biopsia de material es diagnóstico de tuberculosis. Los patólogos con frecuencia lo reportan como sospechoso de tuberculosis, pero eso es porque ellos no hacen la correlación clínica. Pero no, el médico que sí ve el paciente de donde salió la muestra puede hacer la correlación clínica y entonces, ¿verdad?, esa descripción de granulomas con necrosis caseosa central y células gigantes de Langhans es suficiente para sellar el diagnóstico de tuberculosis de cualquier tejido, no solo el ganglionar. Y aquí vemos, pues, podemos apreciar mejor los granulomas tuberculosis con la necrosis central y esas células gigantes multinucleadas. Después de la tuberculosis ganglionar, la tuberculosis pleural es la más frecuente. En ella los síntomas son fiebre, dolor pleurítico y a veces puede haber disnea cuando el líquido pleural es abundante, pero esto es infrecuente. Aquí podemos ver, ¿verdad?, una típica imagen en el campo pulmonar izquierdo de un derrame pleural con la clásica curva de Damoiseau, que al extraer ese líquido mediante una toracocentesis deberá revelar típicamente en el derrame características que lo van a poder diferenciar de un derrame paraneumónico, de un cáncer de la pleura, de un derrame pleural producido por un embolismo pulmonar o, más raro todavía, un absceso hepático amibiano que ha drenado a la pleura por contigüidad. ¿Cuáles son las características típicas de los líquidos pleurales tuberculosis? Pues que sea un exudado, es decir, que las proteínas superen los 3 gramos por decilitro, que sea de predominio linfocítico y, como decía, la tinción casi siempre es negativa. Otro examen que es muy útil es la detección de la enzima adenosindiaminasa, que es una enzima que se eleva en todos los líquidos tuberculosos, pero particularmente en los líquidos pleurales, que se conoce por sus acrónimo de ADA. Lamentablemente, ¿verdad?, este año ya se dejó de hacer la prueba de ADA en el Hospital Rosales, que era el único hospital del país que lo realizaba. El cultivo, como decía, ¿verdad?, en las tuberculosis extrapulmonares muy rara vez es positivo porque hay pocos bacilos. La biopsia no siempre logra hacer el diagnóstico de la tuberculosis pleural. Con frecuencia lo único que revela es inflamación inespecífica. Y de la misma manera, ¿verdad?, el Expert MTB-RIF convencional o el Plus solo logran hacer el diagnóstico en ocasiones porque es un estudio que depende de que en la escasa muestra que se extrae haya bacilos para que estos puedan ser detectados mediante la técnica de reacción en cadena de las polimerasas. Otra forma de tuberculosis que es muy grave es la meningia, que tiene las manifestaciones clínicas principales usuales de cualquier tipo de meningitis, con cefalea, fiebre, vómitos, alteraciones de los estados de conciencia, pero algo muy particular de la tuberculosis meningia es que afecta con más frecuencia que otras formas de meningitis los pares craneales, particularmente el 3, el 4 y el 6. Otra sintomatología que puede acompañar a la tuberculosis meningia es la confusión, las convulsiones, la focalización, el estupor y el coma. Vemos, por ejemplo, en esta imagen a esta joven que cuando se le pedía que
orientara su mirada hacia su lado izquierdo, podemos ver que el ojo derecho lo hace perfectamente, pero el ojo izquierdo queda estático en la línea media por afectación del sexto par craneal izquierdo. Entonces, ese solo hecho debe despertar la sospecha de meningitis tuberculosa, y es también descrito en los textos que la sospecha es suficiente para instaurar tratamiento dado la gravedad de esta forma de tuberculosis, y que el retraso en el inicio del tratamiento aumenta la mortalidad. La tuberculosis meningia debe ser diferenciada de las otras formas de meningitis, particularmente de las meningitis de líquidos claros, como la meningitis viral o la meningitis por criptococo, que afecta a los pacientes con VIH. Típicamente las características del líquido son una presión aumentada, un líquido claro, con las proteínas aumentadas, la glucosa disminuida, el predominio linfocítico, y vemos que aún en los centros más avanzados el rendimiento de las tinciones y del cultivo es escaso, y por lo tanto hay que apoyarse en el ADA a donde esté disponible, o en el PCR a donde esté disponible. El tratamiento de la tuberculosis meningia es exactamente igual al tratamiento de todas las formas de tuberculosis, con 4 medicamentos en una primera fase seguido de una segunda fase, pero la duración puede prolongarse hasta los 9 meses, tomando en cuenta la gravedad que caracteriza a estos pacientes. Y en cuanto al uso de los esteroides, en esta recomendación extensiva de los estudios, la Organización Mundial de la Salud pues recomienda usar corticosteroides, prednisona, dexametasona, en la primera fase del tratamiento antituberculosos. Eso es una recomendación fuerte con moderada calidad de evidencia. Desafortunadamente, aún con tratamiento, la tuberculosis meningia tiene una mortalidad bastante elevada, una frecuencia de secuelas también muy importante, y los factores que aumentan la mortalidad pues que se han descrito es la demora en el tratamiento, por eso con la sola sospecha hay que iniciar tratamiento, la marcada elevación de proteínas que traducen a mucha inflamación, que es la misma razón fisiopatológica que produce el compromiso de pares craneales, la severidad de la inflamación de la base del cráneo, que es por donde estos pares craneales entran y salen, y la edad avanzada es otro factor que aumenta la mortalidad. Las complicaciones que puede presentar hasta un 25% de las personas están el deterioro intelectual, trastornos psiquiátricos, trastornos visuales, motores, sensitivos, que desafortunadamente no son infrecuentes. Otra forma de tuberculosis extrapulmonar para el clínico, pero se considera pulmonar para la salud pública, es la tuberculosis miliar, que puede acompañarse de síntomas, los usuales en todas las formas de tuberculosis, pero aunque el diagnóstico se sospecha cuando se observa la radiografía, es común que el paciente no tenga tos. Podría tener en cambio molestias abdominales, porque por definición una tuberculosis miliar es una tuberculosis diseminada, en donde el bacilo podría cultivarse hasta en la sangre. Al examen físico está descrito, ¿verdad?, la frecuencia con que se puede apreciar en el fondo de ojo los tubérculos coroideos. Puede, al ser una
tuberculosis diseminada, presentar linfadenopatías, visceromegalia, serositis, y en ocasiones el paciente puede presentarse en shock o con un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ahí pueden ver la imagen de los tubérculos coroideos en el fondo de ojo. Los exámenes de laboratorio pueden revelar desde una simple anemia, que es el hallazgo más frecuente en todas las formas de tuberculosis, al ser esta una enfermedad crónica debilitante, pero en el caso de la tuberculosis miliar, al ser diseminada, al haber infiltración de todos los órganos, la médula puede mostrar una pancitopenia, el hemograma se puede apreciar una leucopenia, pero también en ocasiones una leucocitosis con neutrofilia, lo cual puede inducir a error al clínico, que podría pensar de que se trata de un proceso bacteriano agudo. Otras pruebas de laboratorio que se alteran son las transaminasas, las bilirrubinas en ocasiones, la fosfatasa alcalina. El trastorno electrolítico más frecuente es la disminución del sodio, y los pacientes pueden hasta en un 20% presentar un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Esta es la radiografía típica de una tuberculosis miliar, donde podemos apreciar ese infiltrado micronodular difuso bilateral en un paciente que ni siquiera tiene tos, como decía, y en el cual es necesario descartar la tuberculosis, aunque este no es la única enfermedad infecciosa que puede producir ese tipo de infiltrado. También en el contexto de un paciente con VIH, la neumonía por neumocistis puede producir esa imagen radiológica. La histoplasmosis, cuando afecta a los pulmones, también puede producir esa imagen radiológica, y otras condiciones más raras como las que se menciona en la diapositiva. Al diagnóstico lleva los hallazgos radiológicos de tórax, las vaciloscopías, la mayoría de los casos son negativas, pero, como decía, desde el punto de vista de salud pública, un 20% de las tuberculosis miliares pueden tener la vaciloscopía positiva. Y al ser estas tuberculosis miliares bacilíferas, no se constituyen entonces en tuberculosis pulmonares y miliares, y por lo tanto podrían ser contagiosas en una minoría de los casos. Como decía, ¿verdad? Si cultiváramos la sangre para Mycobacterium tuberculosis en medios especiales, podríamos identificar en algunos casos el Mycobacterium tuberculosis, a veces en el lavado broncoalveolar, a veces en la biopsia de médula ósea o en la biopsia hepática, porque el Mycobacterium está diseminado. El tratamiento es el convencional, y en cuanto a esteroides, no va a depender del grado de compromiso del paciente. No es rutinario utilizar los esteroides en la tuberculosis miliar, pero sí en aquellos casos en que el paciente está en shock o en distrés respiratorio. Otra forma de tuberculosis extrapulmonar es la vertebral, que típicamente se presenta sin fiebre, sin pérdida de peso, pero con dolor local que, dependiendo del compromiso, la afectación ósea podrá tener trastornos neurológicos del tipo de la paraparesia, y aquí podemos ver en la imagen radiológica el aplastamiento en cuña del cuerpo vertebral, que es apreciable en una radiografía de columna y que se aprecia todavía mejor en una resonancia magnética nuclear. Esta es otra imagen donde vemos aplastado un cuerpo vertebral por una tuberculosis vertebral, también conocidas como el mal de Pot. Aquí pues vemos el mal de Pot en la resonancia, y una tuberculosis vertebral debe ser diferenciada de otras afectaciones de la columna, como una osteomielitis bacteriana, un cáncer metastásico
o en los adultos mayores, pues las fracturas patológicas por osteoporosis. El tratamiento, de nuevo, es el convencional, pero los antituberculosos tienen dificultades en penetrar huesos y articulaciones, y por lo tanto puede ser necesario prolongar la segunda fase de tratamiento a 7 meses para completar un tratamiento total de 9 meses. La tuberculosis abdominal puede ser de cualquier órgano de la cavidad abdominal. Las manifestaciones clínicas podrán ser muy inespecíficas: dolor abdominal, pérdida de peso, no necesariamente haber fiebre. Al examen físico podría o no haber una masa en el cuadrante inferior derecho, dada la predilección de la tuberculosis por el ciego, predilección que no es exclusiva de la tuberculosis, por cierto. Puede presentarse con fístulas anales y debe ser diferenciada de otros procesos infecciosos o neoplásicos o autoinmunes del tracto gastrointestinal, como las amibiasis, el cáncer de colon o las enfermedades intestinales inflamatorias. En el caso de la peritoneal, es la más fácil de abordar diagnósticamente, porque al afectar el peritoneo se produce ascitis, la cual es estudiable mediante una paracentesis que va a revelar lo usual en los líquidos tuberculosos: un exudado linfocítico. El ADA elevado puede contribuir al diagnóstico. El cultivo en ocasiones nada más puede ser positivo, y estos pacientes a veces, por simular un cuadro abdominal agudo, entran a sala de operaciones y hay posibilidades de tomar biopsia y eso hacer el diagnóstico de tuberculosis peritoneal. El diagnóstico diferencial es con cualquier neoplasia que pueda afectar la cavidad abdominal, la metástasis o la cirrosis hepática. Otros órganos que pueden afectarse en la cavidad abdominal están en las mujeres las trompas de falopio, el endometrio; en los hombres el epidídimo, los testículos y la próstata. Y en esos casos pues va a haber una sintomatología urinaria, hallazgos muy particulares, como por ejemplo el hecho de que la orina esté muy ácida y aparentemente purulenta y no crece ninguna bacteria, porque no se trata de las bacterias usuales en la orina, como podría ser Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, sino de una bacteria que requiere obviamente medios de cultivo especiales. Habrá que apoyarse entonces en pielograma, tomografía, resonancia. Una tuberculosis extrapulmonar que no es muy frecuente, pero hay que considerarla, es la pericárdica, en la cual básicamente vamos a tener un paciente con sintomatología de insuficiencia cardíaca congestiva, pero con una diferencia muy particular: la presencia de fiebre. Ese es el dato clínico que debe llevar al médico a sospechar que se trata de una pericarditis infecciosa, entre las cuales pues la tuberculosa no es rara en nuestro medio particular. El examen físico puede aparentar una cardiomegalia, puede haber un frote, pulso paradójico o ingurgitación yugular, y esta es la imagen típica de una pericarditis, una imagen en garrafa que en el electrocardiograma se puede presentar con taquicardia, elevación del ST y de la T, y o microcomplejos QRS. Hay que considerar en el diagnóstico diferencial otras formas virales infecciosas, como las virales de pericarditis, y algunas que simplemente no tienen etiología,
así como todos los estados congestivos que pueden producir derrames pericárdicos sin ser procesos infecciosos. El líquido obtenido mediante pericardiocentesis va a revelar las características usuales de los líquidos tuberculosos. De nuevo, el ADA, si lo tuviéramos, podría ser de utilidad. El tratamiento es el convencional, pero hay que tener en cuenta que el paciente debe ser seguido por un cirujano cardiovascular porque aunque el paciente se cure de la tuberculosis pericárdica, siempre ocurre algo de fibrosis que podría llevar a una pericarditis constrictiva, en cuyo caso el paciente va a regresar con síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, pero en esta ocasión ya sin fiebre porque de la tuberculosis se curó. El tratamiento pues es quitar preventivamente el pericardio cuando el paciente esté en la segunda fase de tratamiento o ya lo haya finalizado. Y en cuanto al uso de los esteroides, ¿verdad? No hay tanta evidencia de la utilidad de estos en este contexto y la Organización Mundial de la Salud solo tiene una recomendación opcional porque no hay mucha evidencia de que los esteroides sean importantes. Finalmente, las palabras sobre el tratamiento antituberculoso. Este es un repaso de la clase de Medicina 1, donde tenemos, ¿verdad?, los medicamentos que se usan en las dos fases y la dosis por kilos de peso, que siempre es un rango, pero obviamente es más fácil memorizar 4 números que 8 y por lo tanto no siempre recomiendo a los estudiantes memorizar el número de teléfono de la tuberculosis: 5, 10, 25, 15. Y como siempre decimos, los antituberculosis en ese orden: isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, IRP. Es fácil recordar, ¿verdad?, que el tratamiento se resume en ese número: 5, 10, 25, 15, extensión 10, 10, y eso abarca la fase de continuación. La fase de continuación se normó en el pasado que debía de ser diaria en estos dos grupos por la alta carga de tuberculosis que ellos tienen y porque la evidencia ha demostrado que se curan mejor si las dos fases son diarias. Pero en años recientes el programa ha normado que la fase de continuación sea 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, a las concentraciones anteriores, porque a veces no hay producción mundial suficiente de los medicamentos y podría haber dificultades para garantizar un tratamiento diario en la segunda fase de estos grupos. Aquí vemos pues el repaso y la importancia de conocer los efectos adversos de los medicamentos, de memorizar la dosis máxima de estos medicamentos que no debe de excederse, porque entonces sí vamos a presenciar los efectos adversos de estos medicamentos. La presentación usual de estos medicamentos y por supuesto conocer también aquellos medicamentos que, así como en la terapia antirretroviral contamos con combinados a dosis fija, donde la tableta, por ejemplo, cada tableta contiene estos 4 medicamentos a esas concentraciones. Y en el renglón inferior vemos cómo deben ser indicados en la primera fase. La plica, esa línea inclinada, convencionalmente significa combinado a dosis fija, es decir, que cada tableta contiene todos esos miligramos de esos 4 medicamentos. También hay un combinado a dosis fija para la fase de continuación, lo cual disminuye la cantidad de tabletas. Eso hace que la probabilidad de error del médico al prescribirlo sea menor, y no solo que el número de tabletas sea menor,
y también impide que los pacientes decidan no tomarse algún medicamento, con lo cual lo único que lograrían es no curarse y volverse resistente al tratamiento que están cumpliendo de manera selectiva. Finalmente, dicho todo lo anterior, la prueba de tuberculina nunca ha servido para diagnosticar tuberculosis porque los pacientes pueden tener la enfermedad tuberculosa activa y una PPD negativa. Debemos recordar que las baciloscopías no siempre son positivas. Los cultivos rara vez contienen suficiente bacterias, las muestras, para que rindan un resultado positivo. El pedazo que se toma de tejido en la biopsia podría no tener ese pedazo, los granulomas característicos, y el Expert convencional o el Plus pueden ser negativos también, por lo cual ninguno de estos exámenes negativos descartan el diagnóstico de tuberculosis. Es por eso que en todas partes del mundo, a veces el diagnóstico de tuberculosis se hace mediante una prueba terapéutica, o también conocido como tratamiento empírico, en que, descartadas otras posibilidades, se trata al paciente sin tenerlo confirmado como una tuberculosis, y al ver respuesta clínica, como podría ser la desaparición de la fiebre, el aumento de peso, en el caso de algunas tuberculosis extrapulmonares que son dolorosas, la disminución del dolor, de esa manera hacer el diagnóstico de tuberculosis. Estas pruebas terapéuticas deben de hacerse con el paciente hospitalizado y siempre resultan en un curso completo de tratamiento de tuberculoso. Nunca debe de iniciarse el tratamiento y suspenderse caprichosamente, sino completar el tratamiento una vez lo empezamos. Finalmente, esta es una bibliografía que está disponible en el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud, donde todas estas acotaciones se mencionan, y aunque es una guía clínica de coinfección, tuberculosis y VIH, las tuberculosis extrapulmonares se comportan igual en las personas con o sin el virus de inmunodeficiencia humana.